En este reportaje analizamos la obra Liberación de César Vallejo, un relato que nos muestra cómo la injusticia de las instituciones llega a través de las personas y la manera en la que ésta puede afectarles a los individuos, cómo este tipo de justicia que se establece a través de la incomprensión y de la deshumanización les afecta en sus vidas, teniendo vigencia hasta hoy en la actualidad. Para ello nos estamos apoyando de la opinión y del punto de vista de un experto. Su nombre es Wilder Jesús Remigio Moscol y a través de su experiencia como gestor público y docente nos brindará una visión acerca de la relación que puede tener entre la realidad peruana actual y la obra que nos plasmó Vallejo hace muchísimo tiempo, que nos muestra cómo el sistema y el individuo pueden tener relación en cuanto a su libertad tanto emocional como física. A continuación vamos a realizar unas preguntas al entrevistado acerca de lo que opina de nuestro cuento Liberación. En Liberación, Jesús Palomino sufre una injusticia estructural que lo daña física y emocionalmente. Desde su experiencia en gestión pública, ¿cree que esta situación sigue reflejándose en el sistema penal y en qué aspectos se ve con frecuencia? Sí, efectivamente. La obra Palomino nos refleja la situación persistente de la injusticia social que existe aún en el sistema judicial, ¿sí? Y no ha quedado en el pasado, aún en la actualidad se siguen viendo algunos casos muy emblemáticos inclusive de lo que el abuso que se sufre, ¿no? De la injusticia, ¿no? Si bien todo lo que es el tema judicial ha tenido una modificación y se han habido modernización, aún el tema de la estructuración de la estructura, de los cambios estructurales profundos, todavía le falta mucho para ver. Sobre todo en temas en los que, por ejemplo, existe la recarga procesal, el acceso bastante desigual al sistema judicial y un tema bastante importante que es el trato inhumano que se sufre dentro de estos espacios penitenciarios. Entonces aún todavía persiste y para ello en temas precisos que podemos ver, uno de los casos emblemáticos es el tema de la sobrecarga procesal, ¿no? Bastante grande, bastante fuerte y tenemos gente que puede estar inclusive detenida y su caso se ve con un paso de tortuga y mientras ellos van sufriendo este espacio, ¿no? Después el escaso acceso que tienen ellos a la defensa judicial de parte del Estado, que no siempre es igual y que en la mayoría de casos este acceso que tienen no se les ve el interés, aparte en el tema de los profesionales que deben dar justicia a los involucrados. Segunda pregunta. El indulto de Palomino llega el día de su muerte mostrando una injusticia tardía e inútil. ¿Existen casos reales en el Perú donde la aparición oportuna del Estado fracasa de manera similar? ¿Cómo afecta esto a la dignidad humana? Sí, siguen existiendo casos en nuestro Perú. Sobre todo a diario casi vemos el tema de detenidos que están por orden preventiva y que luego de años les dicen que son inocentes y eso ya malogró toda su vida, ¿no? O el caso de la reparación es bastante tardía de lo que fue el conflicto armado en el Perú. Entonces, toda esa gente vive una injusticia por años y nunca le ha sido reparada. Entonces el caso de Palomino es emblemático, ¿no? Es a veces hasta quienes hemos leído este cuento, vemos cómo a él le llega la justicia cuando ya muere, fallece. Entonces malogró toda una vida y eso lo podemos ver. Si bien no de repente no la exageración hasta el momento que muere, que sí deben haber casos, sí en el tema que ya han pasado 5 o 10 años y no solo ha malogrado una vida, sino una familia, unos sueños de personas que han creído en la justicia y al final les ha fallado. Y ese es el tema por la primera pregunta que me hacía. O sea, hay un acceso bastante desigual en la justicia, donde predomina bastante el tema del poder económico, social o mediático que tengas en este poder del Estado para que se te pueda acceder a la justicia, ¿no? Y evidentemente la segunda pregunta que me decías, que parte de decía cómo daña, desde mi punto de vista, destruye lo que es la dignidad humana, no solo de la persona, sino hasta de la familia. El que llegue tarde, una justicia tardía simplemente es una burla, ¿no? a quienes han estado involucrados en estos procesos, y eso es lo que deberíamos mejorar para poder decir que tenemos una justicia a la que todos podemos acceder y en las mismas condiciones, sin desigualdades.
Tercera pregunta. La obra plantea que la verdadera libertad nace del espíritu y no de las instituciones. Desde su experiencia como docente y gestor público, ¿cree que las políticas actuales reconocen la dimensión emocional y psicológica del individuo, especialmente de quienes enfrentan estas situaciones de vulnerabilidad? Si bien las políticas públicas, las políticas que el Estado ha dado, han avanzado bastante en el tema estructural sobre todo, aún pienso que estamos lejos de que estén viendo el tema emocional de esta parte. Aún falta todavía poner en la mesa de diálogo, en la mesa, encima de la mesa, este tipo de políticas que deberían haber, que humanizan el tema de los que son procesados, ¿no? Entonces aún todavía estamos lejos de ver todo este tema, ¿sí? ¿Algo adicional me decías en la pregunta? Un tema, la segunda parte, que deshumaniza, creo que me decías, ¿no? Sí, la idea es que deshumaniza todo ese tema. Y Vallejo, un tema interesante es que Vallejo, además de hacernos ver la injusticia, pone en el tapete un tema muy interesante, el tema de que la libertad, en realidad, ¿qué es? Y habla de un tema espiritual, un tema emocional, ¿no? Y que por más que estemos entre paredes y lo demás, nosotros podemos sentirnos libres. Y eso se ve en el cuento, se ve porque tal vez al llegar al límite de la soportabilidad del ser humano, de lo que le está pasando, apela a un tema espiritual, a un tema emocional, porque ya no tiene salida, ¿no? Y en el trasfondo es porque ya llegó al límite, pero nos hace ver como humanos. La libertad no solamente es un tema material, sino es un tema sobre todo espiritual. Y ejemplos como hay un cuento los tenemos en la vida real. Un ejemplo emblemático que de repente puede ser sonar un poco antiguo es el de Mandela. Mandela, que fue presidente de Sudáfrica, fue una persona que estuvo años en la cárcel. Y él, uno de los que decía, para que no doblegarme, simplemente apelé a la fuerza espiritual y se mantuvo firme en sus convicciones. Salió no a odiar, sino a hacer una obra por el bien de su país, y lo logró. Es una persona que decía, hay que leer, hay que culturizarse, hay que cultivar el espíritu para que la libertad permanezca a pesar de que físicamente estamos prisioneros. Entonces, es un tema que evidentemente los que están procesados no lo van a ver solos, algunos tienen esa capacidad, pero que del Estado humanizar estas normas, hacerlas más humanas, va a ayudar a que el tema psicológico, el tema espiritual entre en ellos y les ayude a superar este proceso, de manera que cuando tengan estos procesos las cárceles no sean solo para condenar, sino para ver cómo nuevamente a ese ser humano que ha fallado, que ha cometido un error y sobre todo que está injustamente a veces ahí, pueda reinsertarse en la sociedad y ser una persona de bien. Bueno, siguiendo con la serie de preguntas, como cuarta pregunta, Vallejo muestra que la indiferencia social permite que la injusticia continúe. ¿Usted cree que hoy en día seguimos siendo una sociedad que observa pero no denuncia? ¿Qué papel debería tener la ciudadanía en evitar casos como en el de Palomino? Sí, es una pregunta muy interesante porque en realidad nos hemos acostumbrado tanto a lo que sucede que no denunciamos, callamos a pesar de que sabemos la injusticia que se está cometiendo. El miedo, la indiferencia cada vez es mayor. Mientras a mí no me afecte, no es conmigo. Un tema de individualismo bastante fuerte que está primando en nuestra sociedad, el silencio, entonces no hago nada. Y eso prima cada vez más, lamentablemente, en una sociedad que cada vez se vuelve más egoísta y se defiende cada uno. Y básicamente es por la misma tendencia mundial que existe del individualismo y por el miedo que tenemos. Entonces eso sigue calando en nosotros y en estos casos es evidente, principalmente cuando vemos que son temas de justicia, que esos son temas de policía, no queremos saber nada. Entonces callamos, preferimos callar y no ser afectados. Entonces eso es peligroso dentro de una democracia, una ciudadanía en la que se debe vivir en un tema de paz y de armonía, es bastante peligroso. Por un lado, porque al callar nosotros estamos permitiendo que existan este tipo de agentes que de repente lleven en su interior algún tipo de
de odio, de mezquindad cuando se reinserten a la sociedad. Y en segundo lugar, porque pues no somos nosotros transparentes ni somos solidarios con lo que pasa entre nosotros. El día que nos pase a nosotros y nos toque, ¿cómo van a actuar los demás? Entonces, eso es bastante peligroso. Las nuevas generaciones, sobre todo, deberían insistir, deberían no callar, deberían meterse en su interior el tema de cualquier injusticia que suceda, sea tu familiar o no lo sea, hay que denunciar, hay que ser transparente, hay que hacerlo público para poder hacer fuerza con la otra parte que sí procrea y ve todo este tema como un tema más bien para ellos mismos. Para terminar, ¿qué aporta la lectura de obras como Liberación a los futuros profesionales y qué papel debe tomar esta nueva generación de la ciudadanía para evitar injusticias? ¿Qué aporta a las nuevas generaciones principalmente, que son los llamados justamente a ver que todo esto funcione, ¿no? Que no se repita lo que hay en Palomino? Yo creo que aporta humanidad, el ver que detrás de todo proceso hay personas, hay familias, hay vidas, hay sueños, y es un tema que está lejos de verse. Yo creo que es el principal aporte que hace esta obra. Entonces queda en las nuevas generaciones, sobre todo los que tienen que ver los abogados, los asistentes sociales, los que ven todo ese tema social, queda en tomar en cuenta no solo la obra, sino la lección, saber que detrás de un proceso, a pesar de la recarga que pueda haber, existen familias, existen vidas que pueden ser dañadas si nos equivocamos o si lo tratamos de una manera fría, de una manera sin sentido. Entonces eso puede dañar. Yo creo que eso es lo principal. Dos cosas en conclusión. Primero, te aporta humanidad. Detrás de un proceso hay personas, hay que ver los temas, por más que sean fríos y no nos interesen, hay un componente humano ahí. Y segundo, los nuevos profesionales deben mirar eso, el tema de que hay familias que con sus decisiones van a ser afectadas, lo principal. En conclusión, Liberación nos refleja la urgencia de una justicia humana, crítica y preventiva, porque no basta tan solo con liberar a la persona de la cárcel físicamente, sino también liberarla de culpas, de soledad, de dolor y del abandono social, porque solo así la justicia será llamada realmente justicia. Muchas gracias.